Bueno, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Medicina y Algo Más podcast, y después de una breve pausa vamos a nuevamente a comenzar con nuestro podcast, y tenemos esta vez nuevamente de invitado al doctor Ignacio Tarona. Él se encuentra actualmente residenciado en España, y para los que no lo conocen, pues Ignacio es cirujano general, egresado del Hospital Vargas de Caracas. Además es cirujano oncólogo, egresado del Instituto Oncológico Luis Racetti. Tiene un fellowship en cirugía laparoscópica en la Universidad de Torino, Italia. Además es cirujano hepático y tiene un fellowship de cirugía oncológica y cirugía robótica en el MD Anderson Cancer Center de Madrid. Y actualmente es facultativo especialista del área de cirugía general y aparato digestivo del hospital de la ciudad de Coria Cáceres, Extremadura, España. Bienvenido, Ignacio, nuevamente a Medicina Algo Más podcast. Gracias, Alejandro. Gracias. Gusto en saludarte y estar nuevamente con usted y tu programa. Bueno, el tema que nos ocupa hoy es un tema bien interesante, porque vamos a hablar sobre el dolor abdominal. Y bueno, la primera pregunta de rigor es, ¿qué es el dolor abdominal, Ignacio? Bueno, no tenemos que remontar a cuando somos estudiantes de medicina, ¿no? Que todos aprendimos dentro de la semiología o en segundo o tercer año de medicina ya a entender un poco el abdomen y lo que es los síntomas y los signos. Entonces, prácticamente, oh, ya disculpa Alejandro, aquí pasó algo. No, tranquilo. Algo. No, es que, ajá. Bueno, esto está editado, ¿no? Sí, no te preocupes. Ah. Entonces, el dolor abdominal podríamos definirlo como es inicialmente un síntoma que una persona tiene y que se clasifica básicamente en agudo o crónico. Y lo que nos compete a nosotros, digamos que es la parte más interesante de evaluar, es más que todo el dolor abdominal agudo, que es el motivo de consulta que generalmente tenemos nosotros los cirujanos a nivel de urgencia. Sin embargo, no hay que descartar también ese dolor abdominal insidioso, crónico, de semanas o meses, que puede ser causas completamente diferentes al dolor abdominal agudo. Entonces, ese es el dolor que generalmente puede ser somático o visceral. Visceral, pues, como dice, que venga de alguna víscera propia de la cavidad abdominal, o que pueda venir de la pared abdominal siendo somático y que se presenta de estas dos maneras, agudo o crónico básicamente, y que por supuesto, dependiendo de la localización, tenga algunas características inherentes ya para pensar en la causa del dolor abdominal. Ahora, ¿qué tan frecuente es el dolor abdominal como síntoma cuando en las personas que acuden a emergencia? Yo estuve buscando aquí unas estadísticas, pero quiero oírte primero a ti. ¿Qué tan frecuente es, y donde tú has trabajado y donde trabajas actualmente, como motivo de consulta en emergencia? Ahora, nosotros que llevamos tantos años trabajando en emergencia, en urgencia y desde el punto de vista quirúrgico, yo diría que en términos generales, de hecho, cuando, si bien sabes que en una oportunidad trabajé en la emergencia también del Hospital Central de la Defensa, ahí se hicieron una estadística a propósito de un caso que se analizó y tal, y aproximadamente entre 60 y 70% de los motivos de consulta que se tenían en ese departamento de urgencia era dolor abdominal, o sea que es bastante elevado. Yo pudiera decir en la práctica que a nosotros como cirujanos, pues la mayoría de las veces que nos llaman a evaluar en la urgencia un paciente, más de la mitad de las veces es dolor abdominal. Por lo tanto, es bastante frecuente. Sí, yo estuve revisando, Ignacio, unas estadísticas recientes, bueno, no tan recientes, del 2018 aquí en los Estados Unidos, y es la primera causa de consulta, ¿no? Más de 6 millones de consultas en todos los Seguro. Estados Unidos fue dolor Sí. abdominal. Y estuve revisando en España y en otros sitios, y en general, si habláramos de las 10 primeras causas de consulta, siempre el dolor abdominal está entre las primeras 5. A veces varía, a veces está de Sí. segundo, de primero,
dependiendo de la zona, pero siempre, siempre está dentro de las primeras 5 causas de consulta del dolor abdominal. Entonces, como cuando tú te referías al dolor que es agudo crónico, yo quería preguntarte porque yo sé que hay maneras de clasificar el dolor dependiendo de cómo se instala, dependiendo del origen, si el origen es propio en el abdomen, porque quiero que nos expliques un poco, porque a veces la persona puede sentir dolor abdominal y realmente no está pasando nada en el abdomen. Puede ser que venga a otro sitio. ¿Cómo se denomina ese tipo de dolor? Entonces, en general, ¿cómo se puede clasificar el dolor según sus características? Pues mira, vamos a tratar de ser un poco práctico con respecto a las clasificaciones, porque sabemos que Sí, siempre hay áreas, muchas, y nos enredamos más entonces, del punto de vista práctico, como esto es un programa que tú haces bien, tanto para el público en general como para colegas médicos, pues el público tiene que entender eh, qué es el dolor abdominal y cuándo debe consultar por dolor abdominal, porque dependiendo de las características y de estas clasificaciones que tú dices que puede haber, eh, es más imperioso consultar tarde o temprano, más temprano que tarde, por un dolor abdominal para evitar futuras complicaciones, etcétera, ¿no? Entonces, inicialmente, a mí la que más me gusta es el dolor agudo o crónico. ¿Por qué? Porque el agudo se dice que es el dolor que aparece de forma que tiene menos de 6 horas y que las características del dolor hacen que el paciente no se le quite de manera espontánea o no se le quite con algún analgésico antiespasmódico en casa, que generalmente toma, y hace que es tan fuerte el dolor, de tal intensidad, que tenga que consultar a la urgencia. Ese es el dolor agudo, ¿vale? Que por supuesto tenemos dolores agudos que se escapan de esas 6 horas y que pueden ser 12 o 24 horas porque el paciente tenga mayor o menor sensibilidad, pues no acude a la urgencia a las 6 horas o antes, sino al día siguiente, etcétera, y puede llegar a una patología que inicialmente podía no estar complicada, pues llega complicada. Ahora bien, el otro que es crónico es el típico paciente que, por ejemplo, tiene una gastritis, que le duele la boca, el estómago, y que ya se conoce a sí mismo el tipo de dolor y que sabe que si no come, le duele y cuando come, se le quita. Entonces es el dolor crónico, el dolor que va a una consulta de un médico, de un gastroenterólogo, un digestivo, un internista, y le dice, mira, doctor, pero es que yo sigo con el dolor. Entonces hay que estudiar a ese paciente y hacer una endoscopia y tal. Esa es la gran diferencia de los dolores. Luego, tú hiciste mención a un tipo de dolor abdominal que entraría a una clasificación que es el dolor referido. ¿Por qué? Porque, pues evidentemente sabemos que hay inervaciones, metámeras, etcétera, en donde podemos tener otra patología diferente en otra cavidad o en otro órgano que refiere el dolor en el abdomen. Por ejemplo, podemos tener una neumonía que pertenece al tórax y tener dolor en hipocondrio derecho. Entonces el paciente se queja de la espalda o más hacia el lado derecho del abdomen y resulta que indagando, pues no conseguimos nada y el paciente puede tener una neumonía de varios días de evolución y tener problemas ahí. Como también sabemos que las famosas diagnósticos diferenciales, que son más de 10 de un dolor en el cuadrante inferior derecho, son diagnósticos diferenciales de apendicitis, pues también están fuera del abdomen dolores que te pueden dar en la fosileca derecha en el abdomen. Entonces, pero yo creo que lo más importante es que de aquí salga, pues, uno, la definición del dolor abdominal, cómo es agudo o crónico y las diferentes patologías, pues, que hablaremos que lo producen y que eventualmente, pues, tengan que dar la alerta de consultar lo más precoz posible para evitar complicaciones ante un momento dado. Ok, antes de entrar en las causas, que son múltiples, pero vamos a tocar las más frecuentes, porque hay ¿Sí? muchísimas. Y nuevamente, pues hay causas abdominales, no abdominales. Ahora bien, ¿qué es lo que denominan ustedes los cirujanos o los emergenciólogos? Pues el abdomen agudo. ¿Y cómo se puede clasificar el abdomen agudo? ¿El abdomen agudo qué es? ¿El dolor pertenece al cuadro de abdomen agudo o el dolor como tal abdominal define solamente el abdomen agudo?
El abdomen agudo es un tipo de dolor abdominal, porque tú puedes tener dolor abdominal sin ser abdomen agudo. Y el abdomen agudo, pues definitivamente sí es un concepto, quizás con diferentes terminologías, diferentes definiciones que lo usamos en la urgencia, tanto los cirujanos como los que hacen urgencia, que son médicos de familia aquí en España, y que hacen, o emergenciólogos, etcétera. Entonces, de hecho, yo pude revisar la definición de la Organización Mundial de la Salud de abdomen agudo y llama la atención que la define según las horas en que aparece un dolor nuevo, ¿verdad? Que son, que dura 6 horas, o sea, que aparece las primeras 6 horas y que es un dolor diferente que el paciente no había tenido antes, y que este dolor inclusive no desaparece con las medidas normales analgésicas y que amerita un tratamiento de soporte, sea médico o quirúrgico. Entonces, cuando este dolor abdominal que persiste por más de 6 horas, que amerita hidratación, que amerita dieta absoluta, que amerita tipo metoclopramida, amerita medicamentos, bloqueantes de bomba de sodio potasio, o sea, unas condiciones que tú dices, el paciente se tiene que quedar en observación por lo menos o ingresado, porque hay un dolor abdominal que no mejora y que tenemos que hacerle un tratamiento. Eso es un abdomen agudo, pero claro, ya tenemos que darle apellido, si es médico o quirúrgico. Por ejemplo, hay abdomen agudo médico que ese paciente no se le termina de quitar el dolor y que hemos tenido que usar por una causa médica, sea una crisis ulcerosa, por ejemplo, hasta infusiones de bomba de De bloquear protones. de protones, etcétera, porque bueno, el paciente no tolera la comida, porque le duele, etcétera, o otras causas tipo los famosos colon irritables, que son diagnósticos ya de descarte también, que también son causas de dolor que se puede presentar en la parte aguda. A diferencia del cuadro quirúrgico, es decir, ya un paciente cuando nosotros vemos que ese dolor persiste, que lo catalogamos como un abdomen agudo y le ponemos el apellido quirúrgico, es porque dentro del abdomen hay una patología que su resolución terapéutica es cirugía, llámese apendicitis, colecistitis o perforación, etcétera, otra cosa. Ok. Ahora, dentro de las causas, eh, ¿cuáles son las causas más frecuentes? Y de las causas abdominales, ya tú hablaste de las no abdominales. Las más frecuentes, como tú dijiste, pues son las neumonías, puede ser el infarto del miocardio, Exacto. y hay que estar Claro. pendiente porque se refiere el dolor. Son los, como tú bien lo definiste, son dolores referidos. Si hay una Sí. irritación de la pleura, porque además de la neumonía se irritó la membrana que recubre el pulmón. Ahora, los dolores propiamente del abdomen, eh, ¿cuáles son las causas más frecuentes que ustedes han visto y que siguen viendo en las emergencias? Mira, antes de hablar las causas más frecuentes, a mí me gustaría hacer una mención a un punto que es la semiología abdominal. Ok, ¿Y, y por qué digo la semiología abdominal antes de entrar en las causas? Porque el abdomen, si lo dividimos en cuadrantes, por encima del ombligo, 3 cuadrantes, epigastrio y 2 laterales, hipocondrio derecho y hipocondrio izquierdo. Luego, a nivel del ombligo, mesogastrio, flanco derecho y flanco izquierdo. Y por debajo del ombligo, hipogastrio y fosa ilíaca derecha y fosa ilíaca izquierda. Entonces es muy importante tener estos 9 cuadrantes porque la semiología abdominal, que sabemos que empieza con la observación, la palpación, la percusión y la ocultación, debe ser evaluada en todos los cuadrantes. Entonces el paciente va a venir y nos va a decir dos cosas, o que le duele de manera difusa el abdomen, que me duele todo, o me duele una parte del abdomen. Me duele el lado derecho, me duele el lado, la boca del estómago, o me duele en hipogastrio, me duele la fosa ilíaca derecha. Entonces, eso es muy importante. ¿Para qué? Para poder llegar a la causa. Porque efectivamente, una cosa son las estadísticas, que definitivamente mundialmente, y yo creo que en la mayoría de los centros hospitalarios, la apendicitis aguda sigue siendo
la causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico. Abdomen agudo médico, pues tenemos varias, más que frecuencia, pues yo diría que las gastritis, la crisis ulcerosa o los síndromes diarreicos, las enterocolitis, pues son causas muy frecuentes que vemos en la urgencia y que no son médicas. Entonces, esa parte es muy importante porque cuando el médico va a examinar al paciente y le hace la anamnesis y le pregunta, pues es importante tratar de ubicar, porque también sabemos que hay una relación entre estos cuadrantes y los órganos que hay. Es decir, la colecistitis o la inflamación de la vesícula o el cólico biliar sin colecistitis, pues el paciente tiene el dolor en hipocondrio derecho y en el epigastrio y se puede ir o no a la espalda. A diferencia de una gastritis, una crisis ulcerosa que te da o una pancreatitis, por ejemplo, que te da en mi abdomen superior. Que por eso yo, Ignacio, fíjate, yo por eso quise comenzar preguntándote cuáles son las causas más frecuentes con nombre y apellido. Y después, en lo que tú estás explicando, porque eso forma parte, como nosotros sabemos, del diagnóstico. Entonces, Claro. ¿cómo se hace el diagnóstico? Ahí entra la semiología. Digamos, es la primera ayuda que tú tienes. Dependiendo de dónde está el dolor, tú más o menos vas pensando qué órgano puede estar afectado. Claro, cuando el dolor es difuso, que como tú lo Claro. dijiste, ahí no sabes qué órgano es, pues. Ahí sí puedes tener Sí. sospecha de cuál es la patología que produce dolores difusos más frecuentemente, pues. Pero, pero desde el punto de vista de causas, para luego entrar ahorita más de lleno en el diagnóstico y cómo usas esa semiología para el diagnóstico. Las causas Bueno, en general más frecuentes, ¿cuáles son? Sin decir dónde duelen y después caemos en la semiología. la, ¿Cuáles son las más frecuentes? de abdomen agudo quirúrgico, Exacto. la apendicitis aguda es Ok, la causa más frecuente. Secundariamente pudiéramos decir la cólico biliar ok, versus colecistitis aguda. perfecto. Yo diría que esas dos engloban Perdón un... que ¿ah? te interrumpa. ¿Y en la mujer? Ajá. En la mujer pudiera agregarse, además de esto, cuadros ginecológicos tipo, más que quiste ovario roto, pues síntomas tipo enfermedad inflamatoria pelviana, anexitis, etcétera, que son dolor en el bajo vientre, en hipogastrio, etcétera. Y durante la edad reproductiva, que es importante, a lo mejor no es tan frecuente, pero sí hay que estar alerta con ese Sí, dolor. bueno, desde un quiste folicular hemorrágico a un cuerpo lúteo hemorrágico, a un ectópico, por ejemplo, que sería Exactamente. más cataclísmico, pero sin embargo es poco frecuente cuando lo analizamos en globalmente, pero que sí Ok, que tenemos en la mujer, por supuesto. perfecto. Sí, Entonces, ya una vez que sabemos cuáles son las causas más frecuentes, ahora bien, ¿cómo se hace para el diagnóstico? Entonces, lo primero es síntomas que pueden acompañar en general a todos o algún dolor específico. ¿Cuáles son los síntomas que pueden acompañar? Porque el dolor es digamos, el síntoma macro del que estamos hablando, sí, pero además sí. del dolor puede haber otros síntomas y te pueden a ti hacer orientar y ir pensando en el diagnóstico. ¿Qué otros síntomas pueden acompañar el dolor abdominal agudo? Lo primero que tenemos que hacer es una buena anamnesis al enfermo. Entonces, de estos síntomas que acompañan al dolor, antes de preguntar los otros síntomas, hay que preguntar también las características y semiología del dolor. ¿Por qué? Porque hay que ver el dolor, ya sabemos que es agudo, pero si es punzante, si es cólico, si es tenebrante, ese dolor que aparece y no desaparece para nada. Por ejemplo, un cólico nefrítico. Hay cólico nefrítico que hemos visto como dolor abdominal y que invariablemente no se van tanto a la región lumbar, sino un punto ureteral medio doloroso, pero esos son esos dolores que persisten. Entonces, dentro del dolor hay que preguntar duración del dolor, si ese dolor desaparece o no con antiespasmódico analgésico, si el dolor es sordo, si el dolor es vago, en fin, hay que ahondar en eso, porque por ejemplo, la gente cree que
En las apendicitis duelen las piernas o el dolor se va para la pierna y es lo que menos vemos. O sea, el dolor de la apendicitis es un dolor muy vago, es un dolor que muchas veces el paciente ni te dice que tiene el dolor del día antes, sino que cuando llega es que tiene el dolor y una sensación vaga alrededor del ombligo y que luego cuando tú lo examinas, pues consigue más dolor en la fosa ilíaca derecha. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de una úlcera perforada, que ya es diferente, que entramos ya en un dolor muy eh, persistente, muy rudo, muy constante, que el paciente tiene que tomar una posición antálgica porque el dolor no se le quita ni con morfina. Todo paciente perforado, una víscera hueca, te pide casi que le pongan morfina porque el dolor no se le quita con nada. Entonces, ese dolor tan fuerte, pues tenemos que sospechar eso. Como tú sabes muy bien, siendo terapista, que uno de los dolores muy fuertes también, que no va y que se va para la espalda, es un aneurisma roto de aorta abdominal y que puede empezar como un dolor abdominal. Entonces, es muy importante preguntar mucho sobre las características del dolor para nosotros tener la idea del diagnóstico. Luego, los síntomas asociados, pues náusea, vómitos, debilidad, sudoración, porque por ejemplo, un fuerte dolor en epigastrio con sudoración profusa y mareo, pues caemos en lo que tú dijiste antes, una posibilidad que hay que pensar en un infarto. Entonces, claro, entonces al dolor, pues están estos otros síntomas. Si se acompaña o no con diarrea, con algún tipo de rectorragia, etcétera. Pues son. Pero esto es la parte aguda, ¿no? O sea, la parte Ok. de la urgencia. ¿Qué hay, si hay, qué pasa si hay fiebre? ¿En qué cambia la aproximación de ustedes si se acompaña el dolor con fiebre? Para que tú veas que la fiebre es el signo, digamos, porque es cuantitativo, que menos vemos en la urgencia en dolor abdominal. Por ejemplo, yo te pudiera decir que de 10 apendicitis, si acaso una tiene fiebre. Y las colecistitis, ninguna tienen fiebre. Y hay inflamación. Okay. Entonces, la fiebre, tú sabes que me puede dar una fiebre a mí fuerte, una enterocolitis bacteriana, por ejemplo, un paciente que viene con una diarrea, una cosa, un dolor abdominal y tal. Ese sí viene tocado con fiebre, porque la fiebre, más que decir que acompaña al dolor abdominal, sabemos que es una respuesta sistémica, una noxa, donde hay realmente un toque sistémico, como una bacteriemia o alguna otra cosa. Okay. Y digamos, la fiebre como tal es un signo que debe alertar a la persona cuando se presenta porque ya puede estar hablando, como tú dijiste, puede ser un abdomen agudo médico, un proceso inflamatorio que no necesita de por sí una cirugía, pero cuando está complicando, cuando se está añadiendo a un cuadro quirúrgico, ya está hablando de que probablemente está más Ahora, complicado que cuando sí, se presenta inicialmente. claro, por ejemplo, si nosotros tenemos a un paciente que tenga dolor de 2 días, 2 o 3 días de evolución en flanco y la fosa ilíaca izquierda y le persiste el dolor y tiene un poquito de diarrea y hace fiebre, pues ese paciente, un cuadro de diverticulitis se puede complicar con un absceso peridiverticular y hacer fiebre y sí, por supuesto, ya la fiebre aparece secundariamente a un proceso que se inició, que no hemos diagnosticado porque ha consultado tarde, etcétera, y que sí es una manifestación sistémica de un cuadro que no necesariamente tiene que ser quirúrgico, que puede ser de manejo médico inicial, pero que sí ya se está manifestando también como más avanzado la fiebre. Ok, Okay. entonces, una vez terminada la evaluación y habiendo hecho uso del examen físico, el interrogatorio, ¿qué otros métodos diagnósticos, de qué otros métodos diagnósticos se vale el médico que está en la emergencia para llegar al diagnóstico más cercano, pues, a la patología que está involucrada en ese dolor abdominal? ¿Qué otros medios diagnósticos Bueno, usan ustedes? entonces, pues todo paciente que está en la urgencia empezamos por simple analítica de laboratorio, donde hacemos una
hematología, un perfil bioquímico, incluido orina generalmente también, y hacemos PCR, inclusive hay centros de urgencia que de una vez le hacen reactante de fase aguda, más allá, procalcitonina, etcétera. Esa es la parte bioquímica, ¿no? Como para ver el estado inicial de un paciente que sospechamos de un abdomen agudo. Y el concepto que manejamos nosotros aquí en todos los centros en España donde he trabajado y, como digo yo, en el siglo XXI es medicina basada en evidencia. Me explico. Si nosotros vemos a un paciente y sospechamos un diagnóstico desde una apendicitis a una úlcera perforada o a un infarto intestinal, ese paciente termina en una prueba de imagen. Desde un eco, que puede ser una ecografía normal a un paciente con una apendicitis delgado y tal, a un escáner, a una tomografía. De hecho, nunca llevamos a ningún enfermo a quirófano sin tener un diagnóstico de imagen. Entonces, eh, anteriormente, hace muchos años, pues nosotros decíamos, vamos a hacer los exámenes de lo menos a lo más. Y en algún momento de ese itinerario, pues nos parábamos, ¿no? Decíamos, bueno, pero si el paciente tiene leucocitosis y tiene clínica de apendicitis aguda y está irritado, pues ya vamos a operarlo. Pues ahorita han cambiado un poco los paradigmas, han cambiado con respecto al tema, y eso es multifactorial. Uno es porque se hace medicina basada en evidencia, lo otro es por consentimiento, lo otro son demandas, o sea, una parte legal. En fin, nosotros los protocolos actuales de urgencia es así. Así sepa el quirurgo más experimentado que sea una apendicitis, ese paciente se le hace por lo menos una ecografía para demostrar la apendicitis antes de operarlo. Si no, se le hace un escáner directamente si la ecografía no da nada. Y por supuesto, si es una colecistitis igual, y en fin. Entonces, tenemos todo el armamento que necesitamos en la urgencia para llegar al diagnóstico lo más preciso posible antes de tomar una decisión quirúrgica. Ok, ahora la pregunta aquí, la laparoscopia como método diagnóstico que a su vez puede llevar o conducir y convertirse en un método terapéutico, pero la laparoscopia, ¿cuándo deciden ustedes que la persona que tiene dolor abdominal se hace acreedora de un estudio laparoscópico para el diagnóstico, no para el tratamiento? Eh, Antes de responderte eso, te voy a poner el escenario de... Nosotros recibimos muchos pacientes geriátricos Ok, encamados con deterioro cognitivo, con dolor abdominal y con distensión abdominal. Y son pacientes que hay que tener un tacto muy fino con los estudios de imagen para decidir que ese paciente no es quirúrgico y sino que se le da un margen de pseudoclusión intestinal, de vólvulos interrogados, de pacientes encamados que hacen síndrome de Ogilvy, etcétera. Y esos pacientes los manejamos médicamente sin llegar a la paroscopia. Nos apoyamos en la tomografía. Eso por un lado. Luego, por otro lado, antes de responderte a tu pregunta, eh, para mí uno de los diagnósticos más difíciles que hay en el paciente en urgencia de abdomen agudo, que es quirúrgico en este caso, es la isquemia o el infarto intestinal. Ese es un diagnóstico de sospecha y es un diagnóstico donde tenemos que valernos de muchas cosas, con antecedentes del paciente, si tiene o no tiene una FA, si está anticoagulado o no está anticoagulado, si tiene riesgo de patología hematológica procoagulante, etcétera, y cómo se presenta el cuadro, porque ese es un abdomen que está distendido, que no da mucha manifestación de irritación peritoneal, que da un peritonismo, que los ruidos están bajos, pero que el paciente, dependiendo del momento en que se encuentre, pues pudiera estar malo, una acidosis metabólica, pudiera estar afectado sistémicamente. Entonces, ahí nos ayudamos de la imagen, de la tomografía, y digo nos ayudamos porque muchas veces la tomografía nos puede decir que sí, están alterada la pared del intestino, está dematizado o tiene neumatosis, etcétera.
porque también depende de la sensibilidad, especificidad de este estudio para cada patología. Hablando de todo esto, ¿por qué te lo hablo? Porque hoy en día las imágenes se han hecho tan específicas y tan finas, tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista de entrenamiento de los radiólogos, que cada vez usamos menos la laparoscopia diagnóstica. Es decir, quizás hace 20 años la laparoscopia diagnóstica la usábamos más cuando teníamos duda diagnóstica y decíamos, bueno, vamos a meter el laparoscopio para estar seguro de que no esté perforado, para estar seguro de que no sea una apendicitis, para estar seguro de esto. No, 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 es que ahorita es que no lo hacemos. En el centro donde yo trabajo, prácticamente no la hacemos diagnóstica como tal, porque es más, lo que hacemos es otras conductas, tipo que cuando tenemos duda, mantenemos al paciente en observación y podemos hacer tomografía seriada de 24 horas. Le repetimos una tomografía al día siguiente, porque, a ver, la laparoscopia diagnóstica ha demostrado también en cierto punto que no te va a dar más diagnóstico de lo que ves con las imágenes y con la clínica del paciente. Esa es más o menos la experiencia que tenemos ahora nosotros. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el tratamiento del dolor abdominal? Y por supuesto va a depender si es médico o quirúrgico. Y en el caso quirúrgico, por supuesto hay distintos tipos de abordaje quirúrgico, pero ¿cuál es el tratamiento en general del abdomen agudo quirúrgico? Va. Con respecto al abdomen agudo quirúrgico, le tenemos que poner el apellido de la causa quirúrgica. El apendicitis, pues la apendicectomía laparoscópica. El cólico biliar, por ejemplo, si hablamos de cólico biliar, pues puede venir una paciente con dolor abdominal, cólico biliar, que es un abdomen agudo, que el cólico biliar, dependiendo del centro donde trabaje, te pueden decir, bueno, es un cuadro médico, tú le quitas el dolor con un antiespasmódico, y si el paciente no tiene leucocitosis, no tiene clínica de colecistitis, el eco no te dice que es una colecistitis, ese paciente le quitas el dolor, lo manda para su casa, y luego lo operamos de manera programada. Pero si ese paciente tiene una colecistitis, tanto por clínica, porque tiene un murfio positivo, porque tiene leucocitosis en la paraclínica, y luego tiene una ecografía con paredes engrosadas de la vesícula, etcétera, pues ese paciente tenemos dos conductas. Y yo la voy a separar conducta americana y conducta europea. La conducta americana, que es de donde venimos nosotros, lo operamos. Las colecistitis agudas las operamos. La conducta europea las enfrían. O sea, es de 10, una se opera y tiene que ser un paciente con criterios, hay unos criterios de Tokio, en donde el paciente tiene que ver la edad, tiene que ver la creatinina, tiene que ver la bioquímica. O sea, son muy exquisitos para decir, vamos a operar a este paciente con colecistitis. Entonces, claro, ese paciente se ingresa y se le pone tratamiento, dieta absoluta, suero, antibiótico y tal, y se queda una semana hospitalizada, se enfría y luego de manera programada se opera. Esa es una conducta muy europea, y aquí en España pues se hace. A diferencia de nosotros, tanto en los Estados Unidos como en Venezuela, pues no lo hacíamos así. Y no se sigue siendo así. Entonces, es cuestión de escuela, es cuestión de protocolo. Sin embargo, te puedo decir también que ahorita mismo esto se está evaluando porque no hace mucho la Asociación Española de Cirujanos pasó una encuesta a todos los cirujanos asociados precisamente para evaluar si las colecistitis deben o no operarse en la misma hospitalización. En mi opinión es que sí. Okay. Ahora Para, fíjate, ¿qué pasa si la persona no va a tiempo a la emergencia? O sea, el diagnóstico es complicado, es difícil. ¿Qué complicaciones puede haber? Por supuesto, son múltiples las complicaciones dependiendo de qué tipo de cuadro quirúrgico, de qué cuadro abdominal tenga, pero en general, ¿qué complicaciones se pueden ver si se retarda el diagnóstico y el tratamiento? bueno, de eso todos los días vemos eso. Y lo vemos por dos razones. Más que no es porque el paciente no venga a la urgencia, porque es que el paciente le duele, el paciente sigue con el dolor, sino que el sistema de salud hace que tú como paciente, o
sea, tú pudieras ir a la urgencia, pero cuando tú vas a la urgencia, realmente consigues un entorno con mucha gente, tal y qué sé yo. Y si tú empiezas con un dolor más o menos, ¿tú a dónde vas? Al médico de cabecera. Médico de cabecera, pones una cita y tal, te ve. Entonces el médico de cabecera no le parece que sea una patología quirúrgica, te dice, mira, tómate una buscapina, vete para tu casa, ve qué tal. Y el paciente sigue, al día siguiente tiene dolor otra vez. Entonces, claro, ese paciente puede tardar 24 horas o 36 horas antes de ir a la urgencia. Y ese es el paciente que llega ya un poco avanzado con la patología quirúrgica que puede tener. Una apendicitis tan normal como eso, en vez de ser una apendicitis flemonosa, pues llega emplastronada o puede llegar perforada y pasa 48 horas y tal. Y eso se ve en todos lados. Y la verdad es que eso es algo que no deberíamos verlo en el siglo XXI, pero se sigue viendo. Se sigue viendo un retraso en el diagnóstico de una patología quirúrgica intraabdominal e inclusive evaluada por colegas en una asistencia primaria, por ejemplo. Pero claro, en la asistencia primaria no le hacen ni ecografía ni tomografía, se la hacen en los hospitales. Entonces ahí es cuando hay que tocar la tripa, el abdomen, o sea, hay que palpar y ver realmente si el paciente tiene una patología y decirle, mira, no retrasemos más, vayas a la urgencia para resolverlo y no retrasar esto. Claro. Y lo que al principio era una afección que era, digamos, que estaba localizada, que estaba limitada al órgano que estaba comprometido, se puede luego extender a toda la cavidad abdominal e incluso producir un cuadro, una respuesta sistémica, como la hemos Sí, sí, visto sí. nosotros, Sí, sí, y puede sí, llevar sí. al paciente a hacer lo que se llama una sepsis y Sí, sí, conducirlo a claro, terapia intensiva. Pues entonces, la claro. pregunta que sigue con respecto a eso es, ¿cuál es el pronóstico y de qué depende el pronóstico? Bueno, si nosotros recibimos un paciente en esas condiciones, con una sepsis y con una manifestación sistémica de la infección y con toda la parte inflamatoria, pues evidentemente este paciente va a tener riesgo en cuanto a pronósticos de supervivencia, de morbilidad y de complicaciones tanto intraabdominales, por ejemplo, abscesos intraabdominales, o de complicaciones fuera del abdomen como neumonías, o de complicaciones de que esa sepsia hace que le baje tanto la tensión y que termine en una terapia intensiva. Entonces, claro, dependiendo del huésped, dependiendo del sistema inmunológico de cada paciente, van a responder diferente, y tú lo sabes, pero son pacientes potencialmente con un riesgo de ir a una terapia intensiva porque estamos ante un cuadro séptico de un origen intraabdominal con una tardanza en el diagnóstico y, por supuesto, la parte terapéutica. Ok. Bueno, yo quería, y ya tú habías hablado un poquito antes, ya para ir cerrando, lo siguiente. Una consideración sobre el dolor abdominal en el paciente anciano, porque ya sabemos que el paciente anciano es un paciente, yo lo digo como especial, porque Sí. su cuerpo no reacciona de la misma manera que un joven, y eso lo que hace es muchas veces retardar el diagnóstico y lo hace más difícil. Y por otro lado, unas palabras sobre el dolor abdominal en la embarazada, donde toda esa anatomía abdominal se modifica por ese útero grávido. Bueno, sí, y la geriatría, como te digo, gracias a Dios, pues existe una especialidad aquí también, y pues aquí la pirámide es invertida, tú lo sabes, nosotros, yo creo que la mitad de nuestra población, nuestras salas de hospitalizaciones tienen pacientes todos por encima de 80 años. Y efectivamente, cada vez aprendemos más a identificar pequeños detalles en los pacientes ya geriátricos. Y muchas veces son dolores muy difusos, muy difíciles de precisar. Y yo creo que es como decían unos colegas, que la infección urinaria le sube a la cabeza al paciente anciano. O sea, un paciente anciano que hace una ITU, una infección del tracto urinario, le da un deterioro cognitivo y no sabe por qué. O sea, porque es que el paciente debe estar séptico por una infección urinaria que le trastorna la conciencia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y no se queja de que le arde por orinar, y no se queja de nada. Entonces, el dolor abdominal es parecido. El dolor abdominal, ese paciente
que llegan, ojo, y tú tienes paciente anciano con deterioro cognitivo y sin deterioro cognitivo. Y más de la mitad tienen deterioro cognitivo. O sea que, y están en residencia. Entonces, claro, ahí tienes que sopesar mucho. Entonces, más que ese dolor, llegan con otras manifestaciones, si hay algo dentro del abdomen. Por ejemplo, la distensión abdominal. Un peritonismo, que es diferente a irritación peritoneal. Peritonismo es ese paciente que el abdomen está distendido, que no tiene contractura involuntaria, pero que tú le percute, le duele. Son esos abdómenes que definitivamente, pues no, tú sabes que no son normales. Entonces, nos apoyamos mucho en estos pacientes de las imágenes. O sea, porque, como te dije, muchas veces nos llegan pacientes encamados, el estreñimiento, por ejemplo, impactaciones fecales. Llegan pacientes así que la misma dilatación del colon te produce dolor abdominal. Y no solamente eso, sino que el paciente anciano es tan frágil que detrás de eso, pues llega deshidratado, insuficiencia renal prerrenal, la creatinina alta, es una cantidad de condiciones que hacen que... Entonces, ahí es cuando el cirujano tiene que tomar esa conducta expectante de apoyarse tanto de lo que uno examina, porque si el paciente tiene deterioro cognitivo y tú le preguntas, no te responde nada, pero tú le preguntas e inclusive sin tener deterioro cognitivo, tú le preguntas y no es el mismo interrogatorio que hacemos a cualquier persona de 30, 40 años. O sea, porque sí me duele un poquito, no me duele. O sea, por lo general, claro, te puedo decir otros casos también de pancreatitis con 80 años y una persona lúcida y la persona sí, es que me duele la boca del estómago, es que el dolor no se me quita, es que me duele mucho y el paciente está vomitando y tiene una amilasa pancreatil. Ese paciente está claro y también es geriátrico, ¿no? Entonces, allí hay un abanico de diferentes tipos y hay que individualizar a cada paciente geriátrico. Y bueno, nos apoyamos mucho en las imágenes para tener, y más que todo lo que te dije de las isquemias intestinales que se ven, porque aquí hay mucha fibrilación auricular y por cardiopatía, por dilataciones auriculares, etcétera, pacientes anticoagulados. Entonces, claro, esos pacientes de alguna manera, pues tienes que ver si hay isquemias parciales, etcétera, y ver. Y en el caso de la embarazada, Bueno, la embarazada, la mujer embarazada es diferente, la poco y ese dolor en el primer trimestre, segundo y tercer trimestre. Vale. Y con respecto a la paciente embarazada, va a depender del trimestre del embarazo, porque es diferente el primero, segundo y tercer trimestre. Y básicamente tiene que ver con el crecimiento uterino. ¿Por qué? Porque el crecimiento uterino pues, va a desplazar en sentido cefálico pues, los órganos intraabdominales. No es lo mismo una apendicitis en una mujer en primer trimestre de embarazo a las 12 semanas, en donde el dolor sigue estando, como todas las mujeres, en la fusilidad que derecha, pero ya en un segundo o tercer embarazo, pues puede tener un dolor debajo de la costilla, en el hipocondrio derecho, y ser una apendicitis, porque es que el apéndice sube. Entonces, y de las patologías abdominales frecuentes en la mujer embarazada son dos, básicamente, el apéndice y las piedras en la vesícula. Porque puedes tener una mujer embarazada que tiene piedra en la vesícula y no lo sabe, y pues le tiene un cólico biliar. Y hemos operado tanto una como la otra, porque del resto pues tener otro tipo de patología de abdomen agudo como tal, quirúrgico, es muy poco frecuente en la mujer embarazada. bueno, perfecto. Yo creo que hemos llegado ya al final y con eso hemos cubierto el tema. Si hay alguna duda, pues que nos envíen sus preguntas y no me queda más que darte las gracias, Ignacio, por haber estado nuevamente acompañándome en Medicina y Algo Más Podcast y quedas invitado, por supuesto, para una nueva entrega. Seguro. Gracias a ti, Alejandro, y éxito y un abrazo. Hasta luego.